buenas noches. 3 y 6 minutos de la madrugada. Seguimos en la sintonía de la cadena SER para toda España y para el mundo. Y comienza la segunda edición de Milenio 3, con un menú, de verdad, yo creo que bien surtido para esta madrugada. Un equipo con Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, Iker Jiménez. Y a los mandos técnicos de esta nave de misterio y radiodifusión, don Carlos Nicolás. En la primera edición de Milenio 3, la que siempre hacemos de 10:30 a 11, ya sabéis que es nuestra primera cita, hemos tratado un tema tremendo, un tema que a muchos oyentes que nos han escrito a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, les ha puesto los pelos como escarpias, como se dice en la vieja Castilla. La historia terrible de la muerte de José Tomás Reina Rincón, los documentos sobre el vaciado que le habían hecho y la siniestra sombra de los ladrones de órganos, de los secuestradores de vidas, pues flotando sobre el ambiente. Una historia que nos ha dejado un pozo amargo, pero que significa la existencia del otro lado del misterio. Ahora, quizás variando un poco el turno, el rumbo, alejándonos más de lo policial, vamos a entrar de lleno en algunos asuntos puramente paranormales. Siempre os lo digo, Milenio 3 es un programa de periodistas de investigación que apasionan, o que les apasiona, o que les gusta, o que les atrae lo desconocido. Y lo desconocido es un poliedro con muchísimas caras, que no solo son los fenómenos extraños, son muchísimas más cosas. Y ese es el ejemplo que queremos dar en estas noches, y agradeceros como siempre la increíble fidelidad que nos estáis mostrando. Dejamos lo policial a las 11 de la noche, con Manolo Molés, con los forenses, con los abogados como el señor García Marcos, y nos adentramos en un suceso que ha conmocionado a una ciudad española, Ceuta. En Ceuta ha pasado algo realmente curioso, realmente extraño, fuera de lo común. Son las 3:08, esto está en completa penumbra y creo que es el mejor momento para informar a la audiencia con datos frescos. Adelantábamos algo en la primera edición, un pequeño adelanto. Quizá por última vez la policía ha intervenido, ya ha declarado públicamente, 8 miembros en concreto han sido testigos de fenómenos extraños en un lugar sinceramente poco agradable, que a nadie le gusta visitar, un tanatorio, el de Ceuta. Al parecer, los sollozos y lamentos de una mujer, ni más ni menos. Algo tan evidente que se acompañaba de golpes que impulsaban incluso algunas puertas, algunas paredes, llevó a que la policía local de Ceuta, encabezada por Ángel Gómez, y secundada incluso por el cuerpo de bomberos, intentando ver los subterráneos, ver qué ocurría, ver si eso podía ser algo lógico, pues tuvieron toda una noche en vela prácticamente a las personas que allí estaban, 2 de ellas trabajadoras, las vamos a escuchar, y que realmente tenían el alma en un puño. Esas voces de mujer hicieron algo insólito. Según tenemos los primeros informes en la mano, se desplazaban, es decir, la policía acudió al primer piso y se oían por el segundo piso, con diversos golpes o pisadas. No había nadie en el tanatorio, absolutamente nadie. Cuando los 8 miembros, escúchenme bien, 8 miembros de la policía con 4 coches patrulla subían a esa planta, las voces bajaban. No era ningún animal, aparentemente, es el último misterio. Y al César lo que es del César. Se habla mucho, se comenta, pero el primer medio de comunicación, los primeros periodistas que hablan con los testigos y que nos traen todas las noticias frescas, son los de Cadena SER Ceuta, nuestros amigos de Cadena SER Ceuta. Allí está don Antonio Martín. Antonio Martín, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Bueno, primero, ¿qué ha pasado en Ceuta? Es decir, ¿cómo está ahora mismo la población? ¿Qué se piensa? ¿Ha ocurrido algo muy extraño en un lugar ya de por sí, bueno, pues un poco sobrecogedor, como es un tanatorio, ¿no? Efectivamente, ha sido uno de los temas más comentados en la ciudad autónoma de Ceuta en los últimos días, y es que el tanatorio de Ceuta vivía un hecho bastante extraño en los últimos días. Concretamente hace justamente una semana, en la madrugada del sábado al domingo, según han comentado y según han hecho público 2 trabajadoras del tanatorio municipal, se escuchaban ruidos aproximadamente a las 3 de la mañana. En ese momento se encontraban totalmente solas, no había ningún cadáver a quien velar, estaba el tanatorio totalmente cerrado, las 2 chicas cumpliendo su labor, y a las 3 de la mañana comienzan a escucharse murmullos, gritos, una mujer llorando
y posteriormente golpes en la pared. Alertadas las mujeres con cierto temor intentan buscar una explicación, buscan por las habitaciones en caso de que fuera pues un ruido procedente de alguna chica que estuviera en la zona cercana, que se hubiese quedado encerrada en el tanatorio, algo extraño pero también posible entre comillas. Este hecho pues hace que un tanto asustadas llamen a la policía local como una medida de seguridad. La policía local acude al tanatorio, acuden un total de 8 efectivos y concretamente los ocho agentes escuchan los mismos ruidos, escuchan esos murmullos, esos gritos, esos golpes. Incluso Antonio, exactamente, golpes, ¿no? Que los agentes pueden perfectamente cerciorarse de que están produciéndose dentro del inmueble. Así es, porque la primera sospecha era que bueno, se trataba de una broma, alguien que a través de un dispositivo electrónico pues estaba haciendo llegar ese sonido, bien a través de una grabadora, bien a través de otro cualquier sistema que pudiera emitir esos sonidos. Pero la policía local registra totalmente la zona inferior, el primer piso o el bajo del tanatorio, no encuentra absolutamente nada. Todas las habitaciones estaban cerradas con llave, se van abriendo, se van registrando, se van mirando pues a ver si hay algún aparato que emite ese ruido y no se escucha nada. Lo curioso es que la policía local sube al primer piso y los ruidos se escuchan abajo. La policía local vuelve a bajar y los gritos se escuchan ahora en el primer piso. Qué curioso, o sea, se trasladaban de un lugar a otro aparentemente. Vamos a escuchar, Antonio, una entrevista, un pequeño corte, una declaración de la entrevista que tú puedes hacer a Gemma Sánchez, una de las empleadas de limpieza, porque realmente, bueno, hace la radiografía perfecta de lo que ocurrió esa noche entre el 10 y el 11 de noviembre. Pues nada, entrando en el turno de noche, mi compañera y yo en Carni, bueno, pues estábamos esa noche que no había ningún difunto. Bueno, pues sobre las 3 de la madrugada yo escuché unos gritos, ¿no?, de una mujer y se lo comunico a mi compañera. Digo, Encarni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Dice, la verdad es que sí, que pues vamos a ir en auxilio de esta mujer por si le está sucediendo algo. Pues cogimos las dos, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, inclusive a la calle, a vigilar por si era alguna chica de la barriada y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos una hora escuchándolo las dos, claro, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso. Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. Entonces eran 4 coches y 8 policías locales que se registraron todo el tanatorio. Nosotros ya solo comunicamos a ellos que ya lo habíamos registrado, pero ellos volvieron a registrarlo y nada, y allí no encontraron nada. Incluso ellos escucharon los mismos gritos. Entonces no sabíamos, y todo procedía del tanatorio. Y nada, y registraron todo y allí no encontraban nada y allí los gritos seguían y seguían y seguían. Se marcharon, fueron a la Duca para inspeccionar toda aquella parte por arriba y allí no se encontró nada. Se fue la policía y llegó el chico que estaba de vigilante en la Duca esa noche a ver qué es lo que nos sucedía o si podía el muchacho ayudarnos o algo. Y entrando en el tanatorio él, pues escuchó todos los mismos gritos, incluso ya eran más fuertes y con golpes en las paredes. Ya eran golpes y aquello ya era horroroso, allí no se podía estar. Y nada, pues el mismo chico dice, bueno, pues yo voy a volver a llamar a la policía local. Y entonces él volvió a llamar desde la misma Duca a la policía para decirle pues que eso estaba peor y que aquí, como voy a dejar a estas 2 muchachas allí. Entonces nada, la volví a llamar y volvió a venir la policía local y ya, pues ahí, sobre las 6 menos cuarto, ya se calmó y se cortó. Una noche realmente especial, movida. Podemos estar hablando incluso de la última intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en un caso aparentemente, supuestamente paranormal. Pero sin embargo, Antonio Martín, periodista de la cadena SER en Ceuta, parece ser que no era la primera vez, ¿no?, que ocurrían hechos similares. Efectivamente, al menos así nos lo contaban ante los micrófonos de Radio Ceuta de la cadena SER esta misma semana Gemma Sánchez, la trabajadora del tanatorio. Hasta el momento no se había hecho público ningún ruido extraño, ninguna situación extraña dentro del tanatorio, pero como digo, así lo denunciaba Gemma Sánchez, que no era la primera vez que se escuchaban, no tan fuerte ni tan continuo como en esta ocasión ha ocurrido, pero no era la primera vez que en el tanatorio se escuchaban ruidos extraños. Escuchamos a Gemma Sánchez. Explicación, yo no le encuentro ninguna. Yo lo he dejado ahí, pero que yo no le encuentro ninguna explicación, la verdad se ha dicho. Ya no, tampoco me parece a mí que es la primera vez. Ha pasado anteriormente, lo que pasa es que tampoco ha salido a la luz como esto. Pero ya ha pasado, A mí me han comentado cosas. Lo que pasa es que como nosotros somos los trabajadores y tal, lo hemos dejado ahí. ¿Cosas como qué, ¿no? Como gritos también. No hace mucho, dicen. No sé si fue hace un sábado o el anterior, en un velatorio. Ya hace un año también han pasado cosas, pero claro, no ha salido como esto, porque es que esto éramos 11 personas. Y claro, y todos escuchamos lo mismo, vamos.
11 testigos que presenciaron, escucharon esos misteriosos lamentos de procedencia desconocida. Antonio Martín se dirige a hablar con el jefe de policía, don Ángel Gómez, y Antonio, ¿cuál es la actitud que te encuentras ante la policía? Parece ser que el tema fue tomado en serio, ¿no?, en un primer momento. El cuerpo de la policía local esa misma noche, también con cierto temor por parte de los agentes, acuden rápidamente, como contábamos, al tanatorio. Son testigos también de este hecho. La policía local intenta solucionar. Una vez que cesan los ruidos, pues la policía local finaliza su servicio. Al día siguiente deben rellenar un parte con todo lo ocurrido. Así lo hacen, firman en el parte los 8 agentes que acuden a este hecho. Al día siguiente, el cuerpo de la policía local, al no encontrar una razón o una explicación razonable o lógica a todo esto, abre una investigación conjuntamente con el cuerpo de bomberos. Agentes de la policía local, miembros del Servicio de Extinción de Incendios de nuestra ciudad, acuden al tanatorio e investigan todo alrededor. Buscan alcantarillas, solicitan al Ministerio de Defensa, propietaria de ese terreno, una serie de planos por si existiesen túneles que llevaran directamente al tanatorio. No existen esos túneles, intentan buscar a través de las alcantarillas, buscan en las azoteas del propio tanatorio y de la empresa Dúcar, una empresa dedicada al transporte de combustible, en la que hay ubicada varios tanques de combustible. Revisan milímetro a milímetro la empresa Dúcar y el tanatorio, no encuentran una razón lógica y por tanto la policía local que abre investigación de todo lo ocurrido, aunque de momento sin encontrar una respuesta lógica a lo que sucedía en la noche del pasado sábado en el tanatorio. Y esto es lo que el jefe de policía, don Ángel Gómez, le comentaba a Antonio Martín para los micrófonos, los primeros que informaban del asunto de la cadena SER Ceuta. Me dijeron de su propia voz que efectivamente llegaron al tanatorio sobre las 4 de la mañana, 3:30, y escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de una mujer y golpes, y que subieron a la planta primera de arriba del tanatorio, donde parecía que procedían los ruidos, y entonces se escuchaban más abajo, y que bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba, y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento, ningún finado en ninguna de las 3 salas, que estaba totalmente vacío, que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie, que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco. Y ayer por la mañana, pues la unidad de intervención rápida nuestra de la UIR se personó en las inmediaciones del tanatorio y a ver qué podían averiguar sobre el tema en la playa, a ver si había algún túnel, si había algún animal muerto que pudiéramos dar. Y bueno, en el parte que me cursan hoy sobre esto, me reflejan que hicieron una batida por la playa, no observando ningún túnel que conectara o que tuviera acceso a la instalación. Y los vecinos del lugar también manifiestan que no hay túneles, y en el interior también de la antigua Dúcar también hicieron una batida y tampoco encontraron nada. Podía haber pues un animal muerto, una gata que hubiera parido, que bueno, intentando buscar una explicación lógica y razonable que no sea paranormal ni parapsicológica a este tema. También los bomberos estuvieron en el lugar, se abrieron varias arquetas, se abrieron varias canalizaciones y tampoco el resultado es negativo. No se ha podido determinar, me dice el subinspector que llevó este caso en el día de ayer, que haya una causa lógica para los hechos narrados y los hechos ocurridos en días autorales hasta el momento. Yo desde luego lo tengo muy claro, que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto, lo voy a archivar y bueno, pues si no hay una explicación lógica al tema, esperemos que no vuelva a ocurrir. Para mí, en 20 años que llevo de jefe de la policía, es la primera vez que ocurre una cosa de estas y espero que no vuelva a ocurrir. Estas eran las declaraciones de don Ángel Gómez, jefe de la policía local de Ceuta. Lo decíamos antes, quizá la última intervención. De momento el misterio sigue ahí. Unos hechos realmente curiosos, diferentes y que hacía muchos años que no se producían. Si algo ocurre, está la SER, y si ocurre, desde luego, tema misterioso, está Milenio 3. Y en este caso estaba Antonio Martín con los micrófonos, con un excelente trabajo. Felicidades, compañero. La última hora, imagino que habrá nuevas noticias y seguimos de cerca esta historia. Por supuesto, si hay alguna noticia más, si se vuelven a escuchar ruidos o se encuentra esa respuesta lógica que se pretende dar a todo esto, por supuesto que informaremos a los oyentes de la cadena SER y especialmente a los oyentes de Milenio 3. Muchas gracias, Antonio Martín, y un fuerte abrazo desde Ceuta. Muchas gracias. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y 22 minutos, aquí estábamos con el alma en un puño y don Carlos Nicolás, el técnico, que me miraba un poco espantado con lo ocurrido en Ceuta, ni más ni menos que el jefe de la policía diciendo que sí, que él en 20 años no ha podido encontrarse con nada igual. Y es que cada día pasan cosas misteriosas, ¿verdad, Carmen Porter? Buenas madrugadas, sí que es. Buenas madrugadas. Nos encontramos aquí, en la penumbra total, saliendo un poquito con esta música preciosa, para recordar algunas cosas que pasaron un día como hoy. Antes, una cosa importante para la gente que nos escriba, ¿no? Pues sí, la gente que nos escriba a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, o nos dejen sus mensajes en el contestador en el 91-532-4532, 91-532-4532. Sortearemos esta semana los Evangelios Apócrifos de Pierre Crepon. Un libro son de la editorial sensacional. Edad. Un libro sensacional. Mucha gente nos pregunta por esos evangelios que nos cuentan la otra historia de Jesús, la otra historia que no aparece en las Sagradas Escrituras, aquellos manuscritos que se eliminaron, tampoco sabemos por qué, en el siglo III, considerándose que no eran dignos de la historia divina. Esos son los evangelios apócrifos, y eso es lo que sorteamos. A todos los que a partir de nos escriban, de aquí hasta el final del programa, leeremos algunos de los mails. 5 libros, Carmen, Editorial de Edad, los evangelios apócrifos de Pierre Crepon. ¿Y qué pasó, Carmen Porter, tal día como hoy? Hoy es 18 de noviembre. 18 de noviembre. Pues tal día como hoy, en 1096, Pedro I, rey de Navarra y Aragón, conquista Huesca. En 1809, el ejército español, organizado por la Junta Central, es derrotado en Ocaña. 1830, Bélgica se independiza de Holanda. 1851, se inaugura en París la Cité Napoleón, uno de los primeros barrios construidos con fines sociales. Ya en 1912 se declara el cólera en Constantinopla. 1940, Serrano Suñer se entrevista con Hitler. En 1948 se anuncia la creación en España de un Instituto de Humanidades organizado por José Ortega y Gasset y Julián Marías. En 1952, la UNESCO acepta el ingreso de España entre sus países miembros. 1965, el Papa Pablo VI anuncia la apertura de los procesos de beatificación de Pío XII y Juan XXIII. Unos años más tarde, en 1976, las Cortes Españolas aprueban la ley de la reforma política, que abrió el camino a la democracia. Y un Juan XXIII, Carmen, que tiene mucho que ver. Luego hablaremos de ese papa que hizo profecías. 2 años más tarde, en 1978, el CSIC detiene a varios militares implicados en la Operación Galaxia, que pretendía consumar un golpe de Estado en España. 1984, cientos de miles de personas recorren en silencio el Paseo de la Castellana en Madrid para protestar contra la política educativa del gobierno, el LODE. En 1995, el Vaticano considera irrevocable el no al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por Juan Pablo II, nuestro actual Papa. Y en 1998, la ciudad española de Santiago de Compostela recibe el Premio Europeo de Urbanismo. Todas esas cosas en el archivo del tiempo ocurrieron un día como hoy, un día que ahora se despereza, el 18 de noviembre, cada día es diferente. Nos preguntáis mucho por esos días que casi no están en ningún calendario, los del pasado más remoto. Ya sabéis que hemos hecho un fichaje de excepción, un buen amigo, el director de la revista de arqueología, Nacho Ares, con su Historia Perdida. Quedaros bien con este título, ¿verdad? Historia Perdida. En ella vamos a, en pequeñas píldoras, recorrer y trasladarnos a esos lugares, sitios, enclaves, piezas arqueológicas que guardan misterio. Y esta vez nos vemos a uno maravilloso, donde ha habido nuevos descubrimientos. Unos hombres de las cavernas pintaban extraños dibujos en Las Caves, en Francia. Vámonos para allí con Nacho Ares y la Historia Perdida. En 1940 se descubrió la cueva de Lascaux, en Francia. Este hallazgo lo que hacía era dar autenticidad a otra gran cueva descubierta en 1875 por Marcelino Sánchez Otuola, la cueva de Altamira. La
sensibilidad estética y la habilidad artística del que había pintado esos toros, caballos y bueyes hace casi 17.000 años. Desvanecía la turbia nube de primitivismo que hasta entonces había pendido delante del hombre del Paleolítico superior. Las interpretaciones clásicas del abate Breuil decía que estas pinturas eran pinturas mágicas y que con ellas los hombres primitivos pretendían hacer una llamada también mágica a la caza de animales salvajes. Sin embargo, las nuevas investigaciones han demostrado otra realidad mucho más insólita. Estas pinturas seguramente tuvieron mucho más que ver no con la magia de las cazas de animales, sino con algo turbio relacionado con el mundo de la astronomía. Según muchos investigadores, en la cueva de Lascaux se encuentra la representación más antigua de la constelación de Tauro. Sobre uno de los paneles de esta cueva francesa nos encontramos con el dibujo de un toro de 6 puntos negros de pequeño tamaño, sobre uno de sus hombros. Para estos astrónomos, estos puntos coinciden perfectamente con las Pléyades. Además, la cabeza del animal, que serían las Síades, y la estrella de Aldebarán, completan una constelación mucho más relacionada con el mundo de la astronomía hace miles de años. La explicación que han dado estos astrónomos al inquietante nuevo descubrimiento e interpretación de las pinturas de Lascaux quizás está relacionado con la representación del equinoccio de otoño, quizás del año 15.300 a.C., justo a finales de la última glaciación. Con ello, las pinturas de Lascaux y otras pinturas rupestres en numerosas cuevas del resto del planeta identifican que el hombre primitivo tenía una serie de conocimientos astronómicos muchísimo más avanzados y sobre todo más siniestros de lo que habíamos pensado en un principio. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:29, Milenio 3, este es nuestro menú de cada noche. Ya sabéis, hay una primera emisión, un caso concreto, muchas veces relacionado con lo actual o con lo clásico, de 22:30 a 23, es decir, de 10:30 a 11, una hora antes en Canarias, y este programa de 3 a 4, nuestro magazine, Milenio 3, segunda edición. Maravilloso, ¿verdad? Nacho Ares, director de la revista Arqueología, y su Historia Perdida. La otra vez lo hicimos hacia Turquía, viajamos a Turquía, y buscábamos aquel plano misterioso de un almirante medio pirata de Constantinopla que había dibujado la Atlántida en el siglo XVI. La Antártida, perdón. La Atlántida no tuvo fortuna y de eso vamos a hablar en las noticias, además. Pero ahora viajábamos hacia esa maravillosa cueva y quién sabe cuál será nuestro próximo destino en busca de la arqueología perdida. Sabéis que todo este material, todas estas cosas, radican muchas veces en la investigación de campo, en ir a los lugares, como hemos hecho ahora mismo en Ceuta. Pero también es cierto que una buena biblioteca, un buen archivo, es fundamental para el investigador y para el que se interesa por estos temas. Y por eso, cada 7 días, más o menos a las 3:30, cogemos y abrimos el viejo pomo, la vieja manija de una inmensa biblioteca. Es la nuestra y la ponemos a vuestra disposición. La biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y estamos ya en el interior de esta biblioteca antigua, vieja, pero siempre con novedades. Y en esta ocasión unas novedades que son quizá difíciles de conseguir y que por eso recomendamos, porque no solo las grandes editoriales tienen que ser las primeras y las más accesibles. Hay grandes trabajos que se están realizando en pequeñas agrupaciones, en pequeñas editoriales, como digo, y que merecen toda nuestra atención. Es el caso de la editorial El Olivo,
que tiene su sede en Jaén y que ha hecho un magnífico trabajo. Su autor, Luis Miguel Sánchez Tostado. Luis Miguel es natural de Jaén y es diplomado superior en criminología por la Universidad Complutense. Tiene varios premios, algunos ensayos, y fijaros, este primer programa, la primera edición de Milenio 3, pues bueno, más criminológica imposible, con la extraña muerte de Reina Rincón. Pues bien, va sobre crímenes extraños, historias que no se pudieron descubrir. Hay una historia fascinante, que es una región, el Triángulo de Alcalá Real, en Jaén, donde la media de suicidios, de ahorcamientos, se multiplica prácticamente por más de 60 con respecto al resto del mundo. Hablaremos un día de ese lugar. Gente, familias enteras. Hay un caso de una familia que se cuenta en este libro, Crónicas del Crimen, Luis Miguel Sánchez Tostado, editorial El Olivo. Se cuenta, por ejemplo, una familia de 10 miembros, los 10 se suicidaron en el mismo olivo, en la misma rama. Es impresionante algunos de los estudios, trataremos el tema, porque hay un gran misterio, porque la mente humana, por ejemplo, de generación en generación, realiza este tipo de cosas. Gente que se autoinmola, que se destruye repentinamente. Casos de este tipo analizados desde el punto de vista de la psiquiatría y la criminología y del investigador de campo, con recortes, con informaciones, con casos antiguos, algunos casos estremecedores, como una de las mayores matanzas ocurridas en España en el pueblo de Villanueva del Arzobispo, en Jaén. Una historia terrible, un hombre acabó con su familia de 9 miembros. Bueno, diablos humanos auténticamente recogidos en este libro. Conocer el crimen es bueno para evitarlo. Crónicas del Crimen, Luis Miguel Sánchez Tostado, este editorial Olivo de Jaén, nuestra recomendación de la semana. Y Carmen Porter nos trae uno de los libros bien resguardados del polvo, de las telarañas. Es nuestro incunable de la semana. Las profecías del Papa Juan XXIII, de Ediciones Martínez Roca, y el autor es Pier Carpi. Pier Carpi es un periodista italiano que en 1976 tuvo el conocimiento de la existencia de unas profecías pertenecientes a Angelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII al ser elegido sumo pontífice. Al parecer estos textos estaban en poder de una sociedad iniciática, la misma en la que años antes había ingresado Juan XXIII tras vivir una serie de experiencias sobrenaturales en Turquía. Carpi en un principio nos explica que él fue el primero en no creer en estas profecías. Esto es lo que dice el autor. Quien me conozca sabrá que siempre me he mostrado desconfiado e incluso belicoso frente a quienes especulan con lo oculto, con las disciplinas esotéricas. He desenmascarado toda tentativa de introducir la confusión en el ya demasiado confuso mundo de las llamadas cosas secretas. Es quizás esta misma coherencia la que me coloca en situación de avalar este libro. Pier Carpi, Carmen, con las profecías de Juan XXIII y una portada enigmática donde las haya. Sí, es como una especie de retrato, un dibujo del Papa Bueno, del Papa Juan XXIII. También Iker he rescatado alguna de las profecías que en él se cuenta. En el libro se narra una extensa lista de premoniciones que abarcan desde 1935 hasta el año 2033. En ellas, y según dice el autor, hay algunas que ya se han cumplido, como es la Segunda Guerra Mundial, la muerte del Papa durante el concilio o el suicidio de Hitler. Eso lo dijo antes Juan XXIII, antes de que ocurriese. Exactamente. Con respecto a esta última, el suicidio de Hitler, Juan XXIII en su profecía dice: el hijo de la bestia ha sobrevivido a 3 atentados, no al cuarto. Le sirve para matar a quienes odia, pero le llega a su fin. Encerrado en su cubil, abrazado a la mujer de otro, sobre su muerte, misterio. Hay que combatir y esperar porque el usurpador se crucificará solo en la falsa cruz. Solo entonces habrá paz. También hay otras profecías, Iker, que dice el autor que están por cumplirse, como que una mujer será presidente de los Estados Unidos, que el continente africano caerá en manos de un dictador, o que en el año 2033 será el año del juicio final. El año 2033. Exactamente, Iker. Esperemos que no sea así. Nos quedan 31 años el equipo de Milenio 3, así que habrá que aprovechar. Misterioso libro, difícil de encontrar, Martínez Roca, Las profecías de Juan XXIII. Recomendable, ¿verdad? Sí. Al autor, Pier Carpi. Eran nuestras recomendaciones. Siempre hacemos una pequeña pausa, 5 minutillos, para meternos en el mundo de los libros. Somos amantes de la cultura y amantes de los libros. Y repetimos, milenio3@cadenaser.com, con número, milenio3@cadenaser.com. Están llegando un montón de mails. Haremos un sorteo para llevaros 5 libros apasionantes. Pierre Crepon, Los Evangelios Apócrifos, las otras palabras que supuestamente dijo Jesús de Nazaret, ni más ni menos. Había noticias diversas. Empezábamos con Ceuta y empezábamos de una forma tremenda. Me hacían gestos algunos compañeros de los pelos de punta, como decíamos antes, esas voces extrañas en un tanatorio con la policía interviniendo, y aquí hemos tenido sus testimonios. Sin embargo, no va a ser el único testimonio,
que aparezca hoy en esta noche de madrugada en Milenio 3. Nosotros solemos seguir las noticias, es decir, una cosa es que surja una historia y otra es que nos olvidemos de ella. Hay que seguir a veces la pista para saber si realmente pisábamos en suelo firme. En Badajoz, y os acordáis de Andrés Herrera, nuestro corresponsal, nos hablaban de varios incidentes también remitidos a la policía. Realmente un fenómeno significativo, que hacía tiempo que no se producía. Agentes llegando a lugares, ya no estaba el ovni, pero muchas personas de varias barriadas realmente habían vislumbrado un objeto circular extraño. Pues bien, gracias a otro compañero nuestro, David Álvarez, uno de tantos informadores que tenemos por toda España, hemos podido contactar con Ignacio, uno de tantos testigos, miembro de la seguridad de un parque tecnológico donde se aproximó ese supuesto objeto volante no identificado. Estas son las palabras de Daniel contándonos qué es lo que vio. Estaba yo con el compañero y vi, lo que es un objeto volado con una franja en el fondo azul rápidamente. Me quedé lo que es alucinado, sorprendido. El compañero que estaba conmigo que lo vio, lo que es pasar. Decirle yo, che, mira, y verlo. Una visión fugaz, una especie de óvalo, algo extraño que pasó rápidamente y que es lo mismo que describían otras muchas personas de diversas barriadas de Badajoz. Ponemos esto en antena porque queremos saber si alguien más ha sido testigo. Hemos recibido varios apuntes de esas luces misteriosas, no solo en Badajoz, sino incluso en la provincia de Cáceres. Al parecer algo atravesó hace unos 10 días esa zona y queremos recopilar su información. Ya sabéis que Milenio 3 lo hacéis también vosotros, con vuestra participación, con vuestras ilusiones y sobre todo con vuestras noticias que ocurren en cada región. Tenemos más de 400 informadores en diferentes puntos de España y creemos que esa es la savia, la sangre, para que este programa siempre tenga los últimos documentos. Ya sabéis que otro de nuestros platos fuertes eran las leyendas españolas, algunas maravillosas y algunas con mezcla de verdad. Yo os puedo decir que esta historia que vais a escuchar ahora es una de las que a mí más me ha impactado. La recogí en un pueblecito de Extremadura maravilloso, Garganta la Olla. Y os voy a tener que acostumbrar, os digo, porque hay leyendas que tienen nombres y apellidos. Leyendas protagonizadas por personas como vosotros, como yo, como cualquiera que esté escuchando la cadena SER. Yo no sé si hay parte de fantasía, si realmente ocurrió así, pero lo cierto es que hay una persona, hay una tumba hoy, en ese pueblecito de Garganta la Olla, con una fotografía, José Pancho Campo, testigo de algo completamente sobrenatural, algo que le llevó a la tumba. Es una historia increíble. Es nuestra leyenda española de la semana. Nuestras leyendas. En la comarca de la Vera, con sus portales de madera y sus balcones siempre repletos de macetas, no se conoce el bullicio ni las prisas. Al socaire de la iglesia, los más viejos, sabios después de tanto tiempo en el campo y las montañas, se reúnen cada tarde para recordar algunas historias que merecen ser rescatadas del olvido. Allí, sentado en el banco de piedra, escuché hace muchos años este relato que todos juraban verdadero. Aquellas voces detentadas me confesaron que todo ocurrió en 1947, una época llena de penurias y de hambre. El testigo era un pastor, se llamaba José Pancho Campo y vivía muy cerca de donde nos encontrábamos. Aquel buen hombre, según rezaba su propio sobrino Alejandro, se había tareado demasiado en la recogida de castañas. Su labor era básica, pues de eso vivía toda la familia. Una tormenta terrible, llena de relámpagos y rayos, le sorprendió bajando por un monte, conocido como La Casilla. Asustado, corrió a refugiarse en una choza, un lugar que los pastores habían construido hacía siglos para ayudar a los caminantes. Los lobos podían andar cerca, y bueno refugiarse y encender la lumbre. Había pasado no más de una hora, cuando 3 golpes secos sonaron en la puerta de madera. José Pancho, acurrucado junto al fuego y guareciéndose con una manta, dudó un instante. ¿Quién sería aquellas horas y en mitad del monte?
Procuró cubrirse la cabeza y hacer oídos sordos. Sería el viento, o alguna alimaña intentando encaramarse al portón. Justo lo pensaba cuando aquellos 3 golpes, que nada bueno podían presagiar, sonaron aún con más fuerza. Decidido a plantar cara, se levantó y, estando erguido, escuchó una voz de mujer. Alguien que se lamentaba diciendo: «Tengo frío, tengo frío». El bueno de José abrió la puerta y allí vio una figura baja, enlutada con oscuros ropajes. Era una monja, quizá una hermana que procedía del cercano monasterio de Yuste. El cabrero se persignó como era la costumbre, pero la religiosa no respondió. En silencio echó a andar y se colocó junto a la pared, al lado de las llamas. Al girarse, el Pancho descubrió algo que le marcaría hasta el fin de sus días. El fuego alumbraba la estancia. Era una monja, sí, pero bajo sus negras galas asomaban 2 pezuñas de chivo. Nadie sabe qué ocurrió después. El 21 de noviembre de 1947, en el paraje conocido como La Casilla, término municipal de Garganta-La-Olla, se encontraron a José Pancho Campo, víctima de un shock emocional, a punto de morir de miedo, hecho un ovillo y tiritando, incapaz de salir por su propio pie de aquella miserable choza. Poco después, el pastor, antaño valiente y trabajador en las noches y las montañas, se volvió temeroso, susceptible. Para él había sido una terrible señal, una visita del mismísimo Satanás disfrazado, y con ese convencimiento murió, preso del pánico hasta su última expiración, en una casa que se alzaba junto al camino donde todo ocurrió. En el viejo camposanto, escondida entre las matas, se asoma una tumba. Sobre el sepulcro hay una fotografía del tiempo feliz, mucho antes de que lo extraño se cruzase en su camino. La visité, me arrodillé entre el silencio y le hice 2 fotografías. Mi cámara había reflejado, una vez más, el retrato de una leyenda. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Era la historia de José Pancho Campo, que aún se guarda entre los vecinos de Garganta-La-Olla. Francisca, el Kiko, Alejandro, su propia familia me confesó esta historia, que bueno, parte de la leyenda o parte de la realidad. Lo cierto es que ahí está, con nombres y apellidos, y ese hombre acabó convencido de que se había encontrado con Satanás. Y más de uno hay por España, más de uno, que ha tenido semejantes trifulcas con personajes realmente misteriosos. Ahora mismo, con esta sintonía, nos vamos a una semanita llena, repleta de información y de noticias. Carmen Porter, parece que el sudario, la sábana santa de Turín, dicen algunos rusos, que es medieval. Pues sí, que eso es lo que afirman 2 científicos rusos, Dmitry Gonorov, de la Academia de Ciencia Rusa, y Vladimir Shurdin, del Instituto de Astronomía. Confirmaron que los estudios realizados en 1988, en los que se aseguraba, después de realizar la prueba del carbono 14, que la síndrome databa de la Edad Media, pues ellos dicen que eran correctos esos datos. Posteriormente, muchos estudiosos aseguraron que el carbono 14 podía haberse visto alterado por los incendios que sufrió la sábana, por el aceite de las velas y por haber estado expuesta en numerosas ocasiones a la intemperie. Pero estos científicos rusos han afirmado que todos esos agentes tan solo pueden alterar la datación en unos 40 años y que la síndrome pertenece con toda seguridad al siglo XIII. Además, parece que esta semana no solo ha habido cosas relacionadas con lo aparentemente tangible, como es la sábana que está ahí en Turín, en el Duomo, sino que incluso cosas tan etéreas que siempre, están dando la vuelta por ahí, a veces que se descubre, a veces que en Canarias, a veces que en Bimini, a veces que en diferentes puntos del globo. Parece ser, y esta palabra hay que utilizarla con mucha cautela, que la Atlántida ha sido por fin captada en imagen. Eso es lo que dice un submarino no tripulado que se sumergió a 2000 metros en la costa de Cuba. Ha logrado captar imágenes de una extraña ciudad que se piensa puede ser la mítica Atlántida. En las grabaciones se puede observar
una gran cantidad de piedras lisas y blancas que se aglutinan formando cuadrados e incluso formas piramidales. Según ha declarado un portavoz de la empresa canadiense Comunicaciones Avanzadas Digitales, que se dedica a detectar naufragios y son los que han obtenido estas imágenes, esas formaciones son un misterio. La naturaleza no puede haber construido nada tan simétrico. El descubrimiento inmediatamente provocó la hipótesis de que se tratará de la Atlántida, la mítica ciudad descrita por Platón en el año 360 a.C. Pero Iker, por el momento los estudiosos no se han posicionado y aseguran que hace falta mucho más análisis para aceptar esta hipótesis. Y ahora nos vamos a un país y a un tema que a ti te gusta mucho, que son las apariciones marianas. Parece que esto nunca recae, sea cual sea el tiempo, y más aún a principios, finales de un siglo, de un milenio, vuelven con una actividad tremenda. Ha ocurrido en Italia. Pues sí, que parece que desde 1947 Angela Volpini asegura que se le aparece la Virgen. Sobre estas supuestas apariciones marianas nos informa el corresponsal de la cadena SER en Italia, Joan Solés. Angela Volpini era una pastorcilla de solo 7 años en 1947 cuando vivió la primera de las 80 apariciones de la Virgen, que desencadenaron tal fervor en la posguerra mundial que 300.000 italianos peregrinaron entonces a la pequeña población de Casanova de Stafora, en la provincia de Pavía, entre Génova y Milán, fascinados por las imágenes difundidas por el noticiero cinematográfico Luce, el equivalente al Nodo en España. In braccio al padre, colei che sarà forse la piccola ispirata gentile Bernadette d'Italia. En brazos del padre, esta es la pequeña y gentil inspiradora de la Bernadette de Italia. Así se presentaba en las pantallas de cine en blanco y negro de todo el país. Se llama Angela questa bambina, alla quale appare il 4 di ogni mese la Madonna. Se llama Ángela a esta niña, a quien se aparece el 4 de cada mes la Virgen. La singularidad de estas apariciones radicaba en el carácter cósmico de la visión sobrenatural y del mensaje político anticomunista de la Virgen, según el relato de Ángela, que hoy, a sus 62 años, casada y madre, recuerda así su infancia. Del 47 al 50 era Prato, come la prima volta. Poi Del 47 al 50 aparecía en la pradera, asegura. Después se construyó una capilla y un recinto para protegerme de la muchedumbre. E dal 50 al 56 la Madonna è apparsa su queste pietre. Y del 50 al 56 la Virgen aparecía en estas piedras. Certo, ho avuto una vita di grande solitudine. Es cierto que he vivido en soledad, reconoce. A venire ogni 4 del mese, un po' per tenermi compañía. Por ello María aparecía el 4 de cada mes, en parte para hacerme compañía. En 1947, recién levantado el telón de acero por Stalin e iniciada la Guerra Fría, las primeras elecciones democráticas tras la constitución de la nueva república llevaron a Italia al borde de una guerra civil entre comunistas y democristianos, hasta tal punto que el Papa Pío XII autorizó las actividades anticomunistas al clero. La democracia cristiana difundió el mensaje mariano revelado a Angela, ganó las elecciones y gobernó prácticamente los siguientes 40 años. Todo un milagro. Sono stata abituata ad essere accusata, derisa. Me he habituado a ser acusada de fraude tantas veces en mi vida, se lamenta Angela Volpini, que hoy dirige un centro espiritual en el lugar de las apariciones, jamás reconocidas como tales por la Iglesia Católica. La vieja pradera es hoy un frondoso bosque gracias a la Virgen, asegura la señora Volpini, que paradojas de la vida ha creado además 2 empresas de producción agraria en estos parajes en régimen de autogestión. A veces la polémica, gente que se hace de oro también con el asunto de María, de la aparición celestial. Eso son cosas que también hay que investigar. El lado oscuro de María a veces nos lleva a sorpresas realmente morrocotudas. Parece ser que ni más ni menos las leyes de la gravedad de Newton, uno de los parámetros por el que se fija toda nuestra física y concepción de la realidad, ha sido robado. Carmen Porter. Pues sí, que unos ladrones han robado el famoso libro en el que el físico del siglo XVII, Isaac Newton, formuló la ley de la gravedad. Los cacos se llevaron de la Biblioteca Nacional Rusa en San Petersburgo una primera edición de la obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde el físico formulaba las 3 leyes del movimiento y la ley universal de la gravedad. El libro, que fue publicado por primera vez en 1687, está considerado como uno de los más importantes de la historia de la ciencia moderna. Una terrible pérdida, un auténtico incunable, ¿verdad? Este sí que tiene que ser auténticamente inalcanzable y que ahora mismo está en manos desconocidas. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 3:53 minutos y espero que estéis disfrutando con este menú de madrugada. Hemos estado en Ceuta con los policías, con los testigos, nos hemos ido a Badajoz a observar los últimos ovnis que han atravesado España y que también han sido certificados por la Policía Nacional. Hemos viajado por las leyendas de España, por la historia perdida, por los libros, por las noticias de todo el mundo, con esa magnífica crónica de ese corresponsal, también magnífico, Joan Solés, como lo son todos los de la cadena SER, que se vuelcan cada semana con este programa. Y sería injusto, no estaría bien acabado Milenio 3 si en esta recta final, como digo, no hablásemos de vosotros, de los oyentes, de esa fidelidad que nos estáis demostrando día tras día y que se ha reflejado, para sorpresa increíble nuestra, de una manera brutal en los índices de audiencia. Os deseamos todo lo mejor y yo siempre repito lo mismo, queremos ser un club, todos juntos, que nos informéis, que hagamos cosas juntos y que estéis ahí pendientes. Por eso mismo, ahora mismo Carmen saca calientes los mails que van llegando a milenio3@cadenaser.com. Tenéis toda la semana para ganar esos libros de Pierre Crepon, los Evangelios Apócrifos, y luego al final vamos a dar, o si quieres incluso al principio, Carmen, porque si no se nos olvida, los ganadores de lo que fue el libro de la semana pasada. Siempre hay una semana de espacio para ganar. El libro era maravilloso también, ¿verdad? Sí, era el de Nacho Ares, Tutankamón, el último hijo del sol, publicado por la editorial Oberón. Los ganadores han sido Ramón Maturana González, Ana María Vives, José Ángel Molina, Inés García Beltrán y Sofía Rubio Ortiz. Esas 5 personas tienen 5 libros. Tutankamón, el último hijo del sol, de Nacho Ares. Yo creo que es un buen premio por escucharnos. Y con esta música, que también se llama Milenio, por la que preguntáis muchísimo, que es nuestro final, ya es hora de los oyentes. Carmen Portero, un montón de mails, ¿verdad? Pues sí, y vamos a empezar con uno que me ha gustado muchísimo. Nos lo mandaba José Carlos Castro y nos dice: hola a todos, amigos del Sobrenatural. Llevo oyendo el programa de Iker Milenio 3 desde julio. La verdad, y lo digo tal y como viene, soy un poco cagón. Y cuando poníais algunas psicofonías, pues le quitaba la voz a la radio, lo confieso. Pero ahora también confieso que me tenéis totalmente enganchado. Tengo total dependencia de vuestro programa. Es más, no me basta solo con los domingos. Así que me voy a la web y de vez en cuando escucho algún que otro programa, aunque ya lo haya escuchado. Ahora bien, he empezado a trabajar y los lunes me tenéis muerto de sueño en el curro. Pero lo más bueno, ¿no sabéis lo que es? Llevo 3 semanas trabajando. Pues mi jefe siempre me decía: ¿qué? Los lunes son malos, ¿eh? Mi jefe, la 3ª semana, mosqueado, me preguntó: oye, ¿tú te vas de juerga los domingos o qué? Él se ríe también y nos dice, total, que le conté lo del programa y ahora también viene él los lunes dormido. Ya os imagináis, ¿no? Qué bueno, hemos hecho un adepto para la secta de Milenio 3 en ese jefe y en ese empleado. Estamos de verdad muy contentos de que estéis así. Y además recordar que, como hacía este compañero nuestro, ¿su nombre era, Carmen? José Carlos Castro. José Carlos Castro. Hay que decirle a buen amigo José Carlos que, bueno, pues tiene una web, ikerjimenez.com o milenio3.net, ikerjimenez.com, www.antes, por supuesto, donde están los programas, creo que son 12 o 13 ya, de Milenio 3 a cualquier hora a raíz de internet. Carmen, más mails. Mara nos manda un mail y nos dice que me gustaría que alguna vez tratarais el tema del destino y de la suerte. Destino y suerte. Parece ser que hay un montón de historias de la buena y la mala suerte que vamos a contar. Hay anécdotas realmente interesantísimas a lo largo de la historia, con personajes públicos, que merece la pena ser recordado. Y también un tema muy bonito, las grandes casualidades. Incluso hay mensajes del contestador, ¿verdad, Carmen? Sí, exactamente. Y vamos a poner esta noche uno de esos mensajes, como ejemplo, uno de a ver qué nos decía. Me parece que no lo tenemos, a ver si el técnico nos pone ese mensaje. Vamos a ver si entra, Carlos. Ahí está. Sí, hola, buenos días a todo el equipo de Milenio 3. Mira, me llamo José Luis Barreiro de Cambrils y quisiera hablaros. Hace unas semanas se ha descubierto lo que puede ser un 10º planeta en nuestro sistema solar. Y quería preguntaros, hay una tribu africana que, si no me equivoco, se llama los Dogon, que también han descubierto una estrella Sirius B o algo así. Bueno, si me podéis comentar algo sobre el tema, porque verdaderamente me interesaría. Muchísimas gracias. Adiós y felicidades por el programa.
Pues muchas gracias a este amigo y a tantos otros cientos de personas que nos habéis dejado mensajes en ese contestador a disposición de todos los amigos de Milenio 3. Es el 532-4532 con el 91 delante, 532-4532, y por supuesto también entráis en todos los sorteos de Milenio 3. Los dogones, Mali, una cultura apasionante que miles de años antes de que la ciencia descubriese Sirio A, Sirio B sobre todo, ellos ya la describían, la llamaban Potolo, una cosa muy curiosa, uno de esos enigmas de la antigua historia que repasaremos además con Nacho Ares en esos trozos de historia perdida. ¿Algún mail más, Carmen? Pues Serguer30 nos manda también un mail, pero esta vez no para solicitarnos nada, sino enviándonos unas fotos en las que aparecieron dos objetos extraños en el cielo. Dice que si las podemos analizar, las miraremos, que él las hizo con una cámara digital, que las pasó al ordenador y entonces... ¿Dónde ocurrió? ¿Le pasó en alguna... Era en La Coruña, en el 2001, en agosto del 2001. Es muy importante esto, Carmen, porque hay que animar a toda la gente para que nos envíe supuestas psicofonías, que nos llegan un montón, fotografías de objetos, cualquier cosa extraña. Aquí somos una red de corresponsales y amigos y estamos a vuestra disposición. Y si nosotros no sabemos descifrar el enigma, que es muy probable, porque somos, ya os he dicho siempre, en el fondo solo comunicadores, pues lo pondremos en disposición de los que saben de verdad. Y algún último mail. Carmen, vamos con ello. Uno, Elohim Cutillas Valles, que nos pregunta sobre las civilizaciones antiguas, las tecnologías increíbles que se dan en esas civilizaciones y que no podían pertenecer a ese tiempo. Bueno, eso es un tema estrella, ¿verdad? Nos están preguntando constantemente, nos estamos guardando. Yo tengo que decir que hice ese libro que le tengo un cariño tremendo, que es Fronteras de lo Imposible, 20 países, 20 viajes, y siempre buscando desde Perú a Turquía a otros países realmente lo que se escondía en la antigüedad. Bueno, misterios de los que hablaremos largo y tendido. Y ahora, cuando queda ya muy poquito, me gustaría deciros que no perdáis ripio de la cadena SER, que sigáis con los ojos bien abiertos y que os proponemos ahora un menú maravilloso. Don Roberto Sánchez y su Si amanece nos vamos, después por supuesto de los informativos. No los perdáis porque la madrugada de la SER siempre está repleta de sorpresas. Nos vemos nosotros en menos de 7 días.